Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Pueden escucharme? Sí, alguien me confirma si me pueden escuchar, tanto en Facebook como Instagram. Vamos viendo si se va sumando alguien. ¿Alguien puede escucharme? Hola, Chof, bienvenida, buenas noches. Perfecto, ya empezaron a conectarse. Muy bien. Hola, Dulce, buenas noches. Ale, Cristal, muy bien, perfecto. Bienvenidos, bienvenidas. Dice Bissell, ¿sí se escucha en Instagram? Muy bien. Perfecto, al parecer sí se está escuchando, lo cual me da mucho gusto. Si llegan a tener cualquier dificultad, Luis Noel en Facebook presente, perfecto. Cualquier dificultad pueden ir cambiando o alternando de app. Los de Instagram se pueden ir a Facebook, los de Facebook pueden estar en Instagram. De hecho, el día de hoy me retrasé porque tuve algunas pequeñas dificultades, sobre todo con mi teléfono en Instagram. Por eso es que el día de hoy se me hizo un poquitito tarde. Pero qué bueno que ya se están conectando. Saludos desde Aguascalientes. Muy bien, entonces vamos iniciando. Si nos podrían platicar desde dónde nos están viendo, en lo que dejamos que se conecten un poquito más de personas. Veo que en Instagram ya son 38, en Facebook no alcanzo a ver, pero me imagino que debe ser un número parecido. Dice Lima en Facebook, saludos de Coatzacoalcos. Albert, saludos, Lima. Me salí de la chamba, sí pude estar presente, qué bueno. Por acá alguien se salió de la chamba, qué bueno. Dice Gabriela, buenas noches, mi saludo. Lima, saludos, Ciudad de México. Muy bien, entonces ya vamos iniciando. Al parecer se escucha muy bien. Yadira, bienvenidos. Bienvenidos a todos y todas. Cristal, Guadalajara, Jalisco. Ciudad de México en Facebook. Mavip, Mars, Ciudad de México. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidas sean todos. Nancy, saludos hasta Guadalajara. Por ahí saludos a Narnia, Astrid. Muy bien. El día de hoy vamos a estar hablando de Mahoma y del Islam, que es un tema sumamente interesante y desafortunadamente no muy conocido. Por eso es que muchísimas personas, sobre todo en esta parte occidental del mundo, estamos llenos de prejuicios con torno en el Islam. Vamos a iniciar con algunos datos. ¿Qué tan común o qué tan famoso es el Islam? Porque ciertamente en México, a pesar de que hay una comunidad de personas musulmanas, ciertamente no es tan grande. Vamos a entrar con unos datos de cómo opera el Islam a nivel mundial. Más o menos a nivel mundial, 1.800 millones de personas son musulmanes. Para ponerlos en perspectiva, hay más musulmanes que católicos a nivel mundial. Musulmanes hay más o menos 1.800 millones y católicos aproximadamente hay 1.300 millones de personas en todo el mundo. Pero si nosotros sumamos a todos los cristianos, sí hay más cristianos que musulmanes. Hay 1.800 millones de musulmanes y tenemos 2.200 millones de católicos. Pero eso si sumamos a los católicos, que son 1.300, sumamos a los protestantes y sumamos a toda la iglesia ortodoxa, tanto la iglesia ortodoxa rusa, como la iglesia ortodoxa griega. La religión musulmana, ciertamente a nivel mundial, es la que más rápido está creciendo. Y hay una estadística que es impactante y que nos dice que a finales del siglo, la religión musulmana va a ser la más común en todo el planeta. Es decir, va a haber más musulmanes que cristianos y hay más musulmanes que católicos. Para finales del siglo va a haber más musulmanes que cristianos. Según el Pew Institute en Washington, dice que los musulmanes van a pasar de 1.800 a 2.760 millones de personas para 2050 y que el 10% de toda Europa va a ser musulmana. Los cristianos van a pasar de 2.200 a 2.920. La religión que más crece a nivel mundial es el Islam. Y no únicamente por crecimiento poblacional, sino también por personas conversas. Y aquí es donde vamos a romper el primer prejuicio en torno al Islam. Mucha gente cree que las personas que se convierten al Islam muchas veces son personas que no tienen otra opción o que son personas ignorantes. Y no hay nada más alejado de la realidad. De hecho, la parte donde más rápido está creciendo el Islam es en Europa.
Y sobre todo en Francia, mujeres universitarias con carreras universitarias se están convirtiendo muchísimo al Islam. Lo mismo está pasando en Estados Unidos, porque nosotros tenemos la concepción y creemos que en el Islam tratan mal a las mujeres. Y si eso fuera cierto, no estarían creciendo en esas tasas en países de primer mundo, como Francia o Estados Unidos. Entonces, desde ahí tenemos que ir quitando bastante prejuicios, que es de lo que se trata esta plática. De quitar muchos prejuicios y de entender cómo fue la vida de Mahoma, cómo se fue formando el Islam y qué prejuicios tenemos que eliminar. Vamos a empezar hablando de Mahoma, después vamos a hablar sobre los pilares o los fundamentos del Islam, que tienden a ser 5. Y todo ciertamente es bastante interesante. Nos vamos a remontar en el año 570 después de Cristo. En el 570 después de Cristo nace Mahoma, o como dicen los musulmanes, nace Mahoma, con él sea la paz. Siempre que se refieren ellos a Mahoma, dicen con él sea la paz. Mahoma va a nacer en la Meca. ¿Qué era lo que estaba pasando en aquel entonces en la Meca? Había un mundo brutal. Sobre todo lo que era el mundo árabe, era un mundo de tribus, había muchísimas tribus árabes, pero estas peleaban mucho, porque no había ni una religión, ni un código común, ni nada que uniera a los árabes. Ciertamente, el gran problema aquí es que no tenían una unidad. Lo que va a llegar a cambiar es el profeta Mahoma, y vamos a estar viendo cómo fue él cambiando. Algo que es impactante es que el profeta Mahoma no sabía leer ni escribir, y es una persona que va a cambiar al mundo. El profeta Mahoma va a nacer en la familia Quraysh. La familia Quraysh está hasta la fecha. La familia Quraysh son los gobernantes de la Meca. Son las familias más poderosas de toda la Meca. Entonces el profeta Mahoma nace en esa familia. Pero ciertamente de toda la familia, como en todas las familias, hay personas más ricas o más pobres. Mahoma nace en los más pobres de la familia más poderosa. Y Mahoma va a quedar huérfano desde muy niño. Cuando él es niño, Mahoma se queda huérfano. Entonces desde ahí, esto va a causar mucho impacto en Mahoma. Y por eso es que Mahoma va a dedicar gran parte de su vida a entender a los pobres y a tratar de apoyarlos. Él va a quedar huérfano cuando es muy niño. Entonces los árabes en la antigüedad y en la actualidad son familias extendidas. ¿Qué significa que sean familias extendidas? Que, por ejemplo, los tíos se hacen cargo de los niños. No únicamente es como en esta parte del mundo que es mamá, papá e hijos. No, son familias extendidas. Los tíos son parte de esa misma familia, los abuelos son parte de esa misma familia. Entonces, Mahoma va a quedar huérfano y su tío se va a hacer cargo de él. Pero el problema es que cuando Mahoma tiene 13 años, su tío también fallece. Por lo cual, Mahoma, en el Islam, o en el mundo árabe, mejor dicho, de aquel entonces, tú cuando tenías 13 años ya eres un hombre. Entonces, el profeta Mahoma, mueren sus padres, luego muere su tío, y él tiene que empezar a trabajar. Donde va a empezar a trabajar es en una caravana comercial. Va a empezar a hacer comercio. Y esto va a ser algo que va a cambiar el mundo. ¿Por qué? Porque la ruta comercial que cubre Mahoma va desde lo que ahorita es Medina, pasa por Alejandría y va a Damasco. Esto es muy importante que pase a Medina, va de la Meca a Medina, Alejandría y a Damasco. Sobre todo en Alejandría y Damasco van a ser territorios judíos y territorios cristianos. Y Mahoma, desde que era muy joven, él siempre fue una persona muy espiritual. Entonces estos viajes le van a cambiar la visión. Va a empezar a platicar con personas judías, con personas cristianas dentro de estos viajes. Y eso va a cambiar toda su vida. A los 25 años va a pasar algo que impacta para siempre no solamente la vida de Mahoma, sino que impacta al mundo. A los 25 años va a morir el gran dueño de esta caravana. Mahoma trabajaba para una persona y el dueño muere. Entonces queda la viuda que se llama Jadilla. Jadilla de repente se queda sola, se queda viuda
y le dice a Mahoma que si él se puede hacer cargo de la caravana. Y como ve que Mahoma es muy inteligente, le empieza a dar muchas responsabilidades. De hecho, Mahoma es el encargado de llevar toda su mercancía desde la Meca hasta lo que ahorita actualmente es Siria. Mahoma va a hacer un gran trabajo y Jadilla siempre lo va a admirar. Y esa admiración, ese respeto se vuelve admiración y esa admiración, ¿qué creen? Se vuelve amor. Entonces, Jadilla se enamora de Mahoma y le propone que se case con él. Para ese entonces hay mucha diferencia de edades. Jadilla tiene 40 años y el profeta Mahoma tiene 26 años. Había mucha diferencia de edades. Pero los dos se enamoran y se casan. Al final tienen 4 hijas y 2 hijos. Entonces, una vez que ya se casan, Mahoma va a ser dueño de una caravana que es un gran imperio, de muchísima riqueza. Y Mahoma va a tener la gran oportunidad de hacer lo que a él más le gustaba, que era orar y meditar. Entonces Mahoma lo que va a empezar a hacer es que se va a empezar a ir a unas grutas. Él se va a las montañas y ahí Mahoma va a empezar a meditar. Y medita muchos años, de los 25 más o menos a los 40 años. A los 40 años, según la tradición musulmana, Mahoma empieza a ver que el mundo es súper competitivo, que este capitalismo voraz, por cada vez generar más dinero, empieza a haber muchos ricos y empieza a haber muchos pobres. Y los ricos tienden a abusar mucho de los pobres. Entonces Mahoma va a empezar a ver cómo sufren los pobres. Y en el año 610, en el mes de Ramadán, ojo, el Ramadán es el mes más importante para los musulmanes. Y no es un mes establecido, porque los musulmanes se guían con base en el calendario lunar. Nosotros nos guiamos con base en el calendario solar. Por eso es que no siempre coinciden. Este año el Ramadán fue del 12 de abril al 11 de mayo. Vamos a estar viendo más adelante qué se hace en el Ramadán. Entonces en el año 610, Mahoma va a estar orando. Y de repente se le va a aparecer el arcángel San Gabriel. Y le va a decir, recita. A lo que Mahoma no entiende muy bien el mensaje y se empieza a asustar. Y Mahoma dice, no. Entonces el arcángel San Gabriel se va a acercar y le va a decir, recita. Y lo empieza a abrazar demasiado fuerte. Para ese entonces, Mahoma tiene muchísimo miedo. Y el arcángel San Gabriel le vuelve a repetir, recita. Y Mahoma le dice, ¿qué recito? Dice, recita la palabra de Dios. ¿Qué Dios? Y al arcángel San Gabriel le dice, el Dios de Adán, el Dios de Noé, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés y el Dios de Jesús. Ellos creen que todos los dioses, más bien, que todos los profetas conocieron al mismo Dios. Entonces, tanto Adán como Noé, como Isaac, como Jacobo, como Moisés, que habló con los judíos, como Jesús, es básicamente el mismo Dios. Lo que va a pasar es que Moisés va a llevar la palabra de Dios a los hebreos. Jesús, por azares del destino, sus enseñanzas llegan hasta todos los romanos. Y Mahoma va a llevar sus enseñanzas al mundo árabe. El Corán o recitación es donde va a estar la revelación de Dios a Mahoma. Y ojo, considera a Jesús como profeta. El Corán considera a Jesús como uno de los profetas. Entonces Mahoma, una vez que llega el arcángel San Gabriel y tiene esa conversación, él sale de la cueva. Pero él sale asustado y de repente sale y por todos lados empieza a ver al arcángel San Gabriel. Lo ve en el cielo, lo ve en las montañas, lo ve a todos lados. Entonces él sigue corriendo y llega aterrado a su casa. Y entonces le dice a su esposa Jadilla, le dice, oye, creo que me estoy volviendo loco. Hoy hablé con Dios. Jadilla lo que va a hacer es que lo va a abrazar, lo va a consolar y lo va a convencer de una revelación. Le dice, tú eres un hombre de fe, siempre has buscado a Dios y eres un buen hombre. ¿Por qué no puedes pensar que Dios finalmente se comunicó contigo? Jadilla va a ser importantísima. Su esposa va a ser importantísima para todo lo que pasa en el Islam. De hecho, Jadilla lo va a llevar con un primo. Este primo era cristiano y
En cuanto lo presenta con su primo cristiano, Mahoma le empieza a explicar todo lo que le dijo el arcángel San Gabriel y todo cómo había sido. ¿Y qué va a decir ese primo cristiano? Le va a decir: Mahoma, tú eres el encargado de llevar esta plática de Dios hasta los árabes. Y ahí Mahoma sigue reacio. Entonces Jadilla lo obliga a convocar a varias personas y le dice: ok, tú lo que tienes que hacer, tú tienes la obligación de convocar a varias personas. Convocan a varias personas y Mahoma les dice: oigan, si yo les dijera que hay enemigos listos para atacarnos del otro lado de la montaña, si yo les dijera que hay unos enemigos listos para atacarnos del otro lado de la montaña y nos tenemos que defender, ¿ustedes me creerían? Y ellos dicen: sí, claro, confiaríamos en ti. ¿Por qué nos querrías mentir? Y dice: oigan, ¿y qué pensarían si yo les digo que soy profeta de Dios? En eso todos sueltan la carcajada, menos el tío del profeta Mahoma, que se llama Ali. Entonces todos empiezan a reír. ¿Y por qué se empiezan a reír? Porque ciertamente Mahoma, era huérfano, otro, trabajaba para una mujer, y esa mujer fue la que le había hecho su fortuna. Otra, Mahoma no sabía leer ni escribir, entonces nadie lo tomó en serio. Mahoma lo que va a hacer es que va a empezar a predicar frente a sus conocidos. Y van a ser pláticas muy mal recibidas. La gente no las va a recibir bien. ¿Por qué? Sobre todo en la Meca desde tiempos antiguos, la gente iba a peregrinar. Y la gente adoraba muchas imágenes. Y adoraba, además de imágenes, adoraba monitos de madera y también muñecos de piedra. Entonces Mahoma va a decir: no, Dios no quiere imágenes, a Dios no le gustan las imágenes. Y lo que ustedes están venerando básicamente son piedras, no es Dios. Y obviamente a la gente de la Meca no le va a gustar, porque la Meca se mantiene de todo el turismo que va a hacer peregrinajes y va a rezarle a una infinidad de muchos dioses, porque antes de Mahoma, en esa área, eran religiones donde adoraban a muchísimos dioses. Entonces la gente de la Meca llega a Mahoma y al decir esto, que no tienen que adorar imágenes, los de la Meca se van a empezar a enojar. Y que básicamente era su familia. Se van a empezar a enojar porque Mahoma les está quitando su negocio. Entonces le van a pedir a Ali, que es el tío, en aquel entonces había tribus, le dicen a Ali: oye, calma a tu sobrino Mahoma, nos está quitando el negocio, cálmalo, dile que se calle. Entonces Ali, muy asustado porque sabe todo lo que les podían hacer, va y habla con Mahoma y le dice: oye, necesitas dejar de decir lo que tú estás diciendo, o toda nuestra familia, toda nuestra tribu va a resultar afectada. A lo que Mahoma dice: no, yo no pienso dejar de expandir la palabra de Alá. Así me cueste la vida, yo lo pienso hacer. Entonces cuando Ali ve que Mahoma realmente tiene una muy fuerte convicción, decide apoyarlo. Dice: ok, voy a apoyar a mi sobrino. Y la gente se empieza a asociar con Mahoma, lo empiezan a seguir. ¿Quiénes lo empiezan a seguir? Principalmente los oprimidos, las mujeres sin protectores, que no tenían protectores. Después vamos a ver por qué se permitió que cada hombre tuviera 4 mujeres, ahorita lo vamos a estar platicando. Y los esclavos, también muchos esclavos van a llegar a ser de sus primeros seguidores. Todos sus seguidores van a ser apedreados. Si tú eras musulmán y estabas en la Meca, te empezaban a apedrear. Entonces la familia Quraysh, que recuerden que es la familia más importante y que es la familia de Mahoma, se dan cuenta que con apedrearlos no es suficiente, porque Mahoma empezaba a hacer sus prédicas. Mahoma nunca dejó de hacerlas. Entonces los Quraysh van a ver que no es suficiente, y lo que van a decidir es que la familia de Mahoma ya no pueda comerciar. Al ya no poder comerciar la familia de Mahoma, básicamente van a caer en la ruina. Y sus enemigos dicen, es momento de eliminarlo y cada joven de la tribu le tiene que dar una pedrada o un golpe. ¿Por qué? Para distribuir toda la sangre. Este es el plan que ellos tienen. Entonces en eso Mahoma se va a enterar y va a huir en la madrugada junto a su suegro.
y se van a dirigir a lo que actualmente es Medina. Y ojo, este movimiento va a marcar el inicio del Islam, y de hecho marca, la Égira, marca el inicio del calendario musulmán. Así como nosotros tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo, ellos también tienen desde la Égira, antes de la Égira y después de la Égira. A diferencia de lo que fue Buda y lo que fue Jesús, Mahoma se vuelve en un jefe de Estado. Él se vuelve un jefe de Estado cuando él va a llegar a la Medina. Él empieza a proteger a su gente. Y lo que va a hacer es que va a establecer la Constitución de Medina. ¿Qué decía la Constitución de Medina? La Constitución de Medina básicamente decía que si recibían cualquier ataque, toda la gente tenía la obligación de defender. Y los hace que lo firmen. Y toda la gente empieza a firmar. Entonces esto va a generar colectivismo. Y también les van a empezar a dar asilo a las personas que van a empezar a llegar a lo que actualmente es Medina. Pasan 13 años y Mahoma va a dar permiso para tomar las armas en defensa propia, porque ciertamente los de la Meca los estaban atacando. Pero Mahoma dice sí, pero por ningún motivo nos podemos defender, pero nosotros no podemos atacar. Únicamente si alguien nos ataca, nos podemos defender, nada más. Y, ojo, no podemos tomar ni prisioneros, ni matar niños, ni matar mujeres. En 1313 lo van a atacar por primera vez y ellos vencen. Luego va a venir una segunda invasión, que es la invasión de la batalla de Uhud. Y, ojo, esta va a ser muy interesante. En la segunda invasión, cuando es la batalla de Uhud, van a vencer, pero van a morir muchas personas. Y de aquí es donde viene que pueda un solo hombre tener 4 mujeres. ¿Por qué? Porque lo que pasaba es que en esa guerra murieron muchas personas. Entonces había mucho más mujeres que hombres. Entonces, como una medida de protección para esas mujeres, los hombres podían tener hasta 4 mujeres. Pero ojo, aquí es muy importante el contexto, porque si lo sacamos del contexto lo podemos entender muy mal. En aquel entonces los hombres tenían muchísimas mujeres, sobre todo en los países árabes. Y Mahoma lo que dice no, nada más 4. Pero ojo, las 4 deben de tener lo mismo. Y todas deben de estar de acuerdo. Las 4 tienen lo mismo y deben de estar de acuerdo. De hecho, Mahoma va a ser monógamo. Mahoma, durante toda su relación, únicamente tiene una sola esposa, que es Jadilla. Y después va a tener, sí, varios matrimonios, una vez que muere Jadilla, pero van a ser matrimonios políticos, con muchas tribus árabes. Y dice Ángela, veo que puso algo muy interesante, dice, yo estudié el Islam y sé muy bien lo de las 4 esposas. Justo para eso son, esposas, mujeres de respeto, una amante señalada y para evitar eso, porque al fin y al cabo es una mujer. Se casa, pero el hombre adquiere las mismas responsabilidades y derechos con las 4. Eso es totalmente cierto. Ahí no hay como aquí en Occidente que la casa chica. No, allá todas las mujeres tienen exactamente lo mismo. No hay casas chicas y no hay infidelidad por lo mismo. Entonces Mahoma, desde el año 613, que llega a Medina, y para el 632, que es cuando va a morir Mahoma, ya toda la península árabe se ha convertido. En 19 años convirtió al Islam a toda la península árabe. Mahoma va a morir el 8 de julio del 632. Después de que muere Mahoma, va a haber un gran conflicto. Y es ahí donde vienen los famosos chiitas y los famosos sunitas. Muere Mahoma y ciertamente no está claro quién va a guiar a la comunidad. Mahoma fue este gran líder que juntó a todos los árabes y los unió. Entonces, cuando muere Mahoma, ¿quién los puede seguir? Entonces, los líderes se van a reunir y tienen que nombrar un califa. Y ahí van a surgir 2 grandes tendencias. Por un lado, van a estar los que dicen que Ali, al ser el sucesor, él es el que tiene que sustituir a Mahoma y que se tiene que establecer una dinastía. Ahí nacen los chiitas. Shia viene de partido. Si nosotros vemos el 100% de los musulmanes, de hecho, dicen muchas veces que los chiistas no son musulmanes, pero imaginen que todos son.
más o menos es el 10%, son los menos. De hecho, de ahí vienen los sayotalas, que son los sacerdotes. Por ejemplo, la monarquía de Jordania o la monarquía de Marruecos son parte de ese grupo de chiitas, que decían que se tenía que hacer una dinastía con base en la sangre de Mahoma. Y los otros dicen no. ¿Saben qué? No. Los líderes tribales, la gente más sabia, ellos son los que tienen que decidir quién es el líder. Y eso se les va a llamar sunitas. Viene de sunat, que significa religión. Y son la gran mayoría de todos los musulmanes. Ahora vamos a hablar un poquito, esa fue la historia a grandes rasgos de lo que fue haciendo Mahoma. Vamos a hablar de las creencias básicas, porque hay muchas creencias que son hermosas, que son muy bonitas. Vamos a iniciar con la primera. Ellos dicen que hay 5 creencias básicas. La número 1 es la shahada. La shahada es la profesión de fe. Para todas las personas que son católicos o cristianos, es básicamente su credo. Su credo no es tan largo como el de nosotros, su credo es mucho más corto y dice que no hay más Dios que Dios y Mahoma es el profeta de Dios. No hay más Dios que Dios y Mahoma es el profeta de Dios. El segundo gran pilar dentro del Islam va a ser el as-salah, la oración. Ellos dicen que tienen que orar 5 veces al día y se interrumpe todo para rezar. De hecho, cuando uno va a los países árabes, yo recuerdo que la primera vez que escuché el sonido donde estaban convocando a rezar, a mí se me hizo algo fascinante, porque todo mundo deja lo que está haciendo. Si tú eres taxista y vas en tu taxi, dejas lo que estás haciendo para orar. Si tú estás en tu negocio, dejas lo que estás haciendo y te pones a orar. Y esto es algo muy bonito, porque esto quiere decir que no importa lo que estés haciendo, tú tienes que dejar todo y recordar que hay algo más importante que tú y que tus intereses. 5 veces al día te recuerdas que hay algo más importante que tú y algo más importante que tus intereses mundanos, que es Dios. Esa parte es muy bonita. Yo ciertamente no soy musulmán, pero es una parte que se me hace muy bella. Siempre recordar que hay alguien por encima de ti, hay alguien más importante. Otra que se me hace una joya, el zakat. El tercer pilar es el zakat, es la donación. De toda su riqueza, ellos tienen que donar el 2.5 para distribuir a los demás. Esto se me hace una cosa fascinante. ¿Por qué? Porque de toda la riqueza que tú generas, siempre y cuando ganes el salario mínimo, lo que tú vas a tener que hacer es distribuir ese 2.5 entre las personas pobres. ¿Para qué sirve esa donación? Va a servir, una, para limitar acumulación de riquezas, otra, para purificar el alma y quitar la avaricia y la codicia, y ayudar a los pobres y a los necesitados. Esto va a crear un espíritu de comunidad y para ayudar a las personas también se pueden construir escuelas o hospitales. Esta parte me parece muy bonita. Y algo que dice mucho la gente, sobre todo en Occidente, yo recuerdo que cuando me dijeron esto, yo lo primero que hice fue hacer la pregunta, ¿y cómo lo evito? ¿Y qué pasa si no quiero pagar el 2.5? Y dice, es que ese es un pensamiento muy occidental. Ellos nadie los obliga. Si ellos no pagan el 2.5%, no les pasa nada. Pero ojo, el único que te engaña eres tú, porque tú tienes una comunicación con Alá y Alá todo lo ve. Entonces, si tú no quieres dar el 2.5 de tu riqueza, está bien, pero eso va a quedar en tu conciencia. Y algo que me gusta mucho es que los musulmanes creen que la pobreza extrema es una vergüenza para la comunidad. Que haya personas en pobreza extrema es una vergüenza para la comunidad. Se tienen que apoyar. El cuarto pilar del Islam es el saum o el ayuno. Y durante todo el mes del Ramadán, ya vimos que va cambiando porque es un calendario lunar, el de nosotros es solar. Lo que tienen que hacer básicamente es ayunar, de sol a sol. No pueden ni comer ni tomar agua. Esto lo que les va a ayudar, uno es a purificar el cuerpo y otro a fortalecer el espíritu. Y algo que es muy importante, los musulmanes jamás piden. Islam significa renuncia o entrega. ¿Cómo funciona el ayuno? El ayuno, tú no puedes comer desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Y este es un gran problema en muchos países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya vimos que va cambiando cada fecha. Imagínate que te toca un verano en Europa y
son 16 horas sin tomar agua y sin comer. Cuando son 8 horas está más tranquilo, pero en algunas partes les toca a ellos hacer ayunos muy pronunciados. Lo que hace la gente es que se levanta antes del amanecer, comen, bueno, más bien desayunan, toman agua, después viene, ahora sí, el ayuno, y en la noche, eso sí, es un gran festín, comen muchísimo y pueden volver a tomar agua. La quinta, el Hajj. El Hajj significa visitar la Meca. Todo musulmán debe peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca, siempre y cuando tenga los medios económicos y las condiciones de salud necesarias. Pero todos los musulmanes, al menos una vez en la vida, tienen que visitar la Meca. ¿Qué es lo que se hace en la Meca? Dura aproximadamente 5 días y en términos generales ellos van a caminar alrededor de la Kaaba. La Kaaba es esta piedra grandota negra que es muy famosa. Y también van a beber agua del pozo Zamzam. ¿Cuántas personas aproximadamente por año hacen esto? Entre 2 a 3 millones. Muchísimas personas. La Kaaba, como les platicaba, es una piedra negra. Y me parece algo muy bonito, tanto la mitología, porque esa mitología concuerda o podría estar de acuerdo con lo que dice la ciencia. ¿Por qué? La mitología dice que esa piedra negra, lo que pasó es que Ismael va a llegar a la Meca y de ahí lo va a visitar Abraham, su padre. Si ustedes están familiarizados con todos los nombres es porque ya vimos que efectivamente lo que es el judaísmo, lo que es el cristianismo y lo que es el islam son sumamente parecidos y tienen los mismos orígenes. Entonces, Ismael llega a la Meca, luego va a llegar Abraham, su padre, y van a construir el primer templo. Entonces, el arcángel Gabriel, que también en todas las religiones es el mensajero de Dios, va a bajar y les va a dar una piedra del paraíso. Dios ve que están construyendo la Meca, o están construyendo, mejor dicho, el templo. Entonces, lo que va a hacer el arcángel Gabriel es que le van a dar una piedra blanca, preciosa, divina, y el arcángel Gabriel la va a bajar. Pero cuando el arcángel Gabriel la pone en la tierra, como tiene muchos pecados, la piedra se vuelve negra. Si lo vemos desde el lado científico, ¿qué es lo que podría pasar? La geología dice que esa piedra es un meteorito. ¿Qué pasa con el meteorito? ¿De dónde vienen los meteoritos? Los meteoritos también vienen del cielo. Y cuando van bajando, por la luz que tienen, ¿cómo se ve? Se ve blanco. Cuando caen a la tierra y se enfrían, ¿de qué color se ponen? Se ponen negros. Entonces, aquí podemos ver que tanto la parte mitológica como la parte científica aquí concuerdan y es algo muy bonito. El día de hoy nosotros decidimos hablar sobre el Islam y el profeta Mahoma. Vamos a estar hablando próximamente sobre Buda y el budismo, cómo se originó, cuáles son los pensamientos budistas y también sobre Jesús. Pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. El día de hoy decidimos hablar sobre Mahoma, primeramente porque ustedes lo decidieron, ustedes votaron porque querían este tema. Y otra cosa muy importante, tenemos que vencer los prejuicios, porque ciertamente de la religión que más prejuicios tenemos siempre es el Islam. Y los prejuicios lo único que van a hacer es que nos van a dividir. Y eso jamás es bueno. Por ejemplo, mucha gente cree que las personas musulmanas son bélicas, que son agresivas. Y no hay nada más alejado de la realidad. ¿Por qué no hay nada más alejado de la realidad? Ya lo vimos, hay 1.800 millones de musulmanes. En todas las religiones hay personas buenas y personas malas. Y ojo, tendemos a juzgar muy mal a los musulmanes. Porque si alguien que es musulmán explota una bomba, decimos que es un atentado de religión, que es un terrorista musulmán. Pero si un gringo agarra y tirotea toda una escuela, nunca decimos que es un atentado cristiano o que es un atentado protestante. Nunca medimos con la misma vara. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos enseñan. Ciertamente, si el petróleo estuviera en Asia, posiblemente todos los budistas también serían malos. Nunca dejemos de lado que muchos de nuestros prejuicios y de nuestras concepciones vienen por lo que sabemos. Entonces, por eso es que hicimos esta plática, para ver la otra parte del Islam. Otra curiosidad dentro del Islam es que ellos no pueden poner imágenes. Ya veíamos que decía el profeta Mahoma
que Dios no quería que le pusieran imágenes. De hecho, él decía que ni siquiera a él le gustaba que le pusieran imágenes, que no lo tenían que venerar. Y de ahí que su caligrafía es hermosa. Si tú vas a sus templos, a las mezquitas, vas a ver que la caligrafía es hermosa. Porque ellos con eso describen la palabra de Dios. No lo pueden dibujar, pero a través de su caligrafía pueden expresar lo bello. Entonces, esto es algo muy bonito. Y otra cosa muy importante, ya lo platicábamos, la pobreza extrema es vergüenza comunitaria. Por eso es que ellos donan el 2.5% de sus riquezas para distribuirla entre los demás. Entonces, realmente espero que después de esta plática se nos quiten muchos prejuicios que tenemos en torno al Islam y las personas que somos diferentes. Yo les agradezco muchísimo por su tiempo. Veo que aquí están comentando. Ok, Itzel Fabi tiene razón. Ok, perfecto. El día de mañana vamos a estar poniendo los nuevos temas de los que vamos a estar hablando. Todavía no estoy seguro qué temas van a ser, pero lo más seguro es que sea Rockefeller y el auge petrolero. Vamos a ver cómo Rockefeller se convirtió en el mayor petrolero del mundo y cómo el mundo cambió el petróleo. Esa es opción 1. La opción 2 va a ser la historia del capitalismo. Vamos a estar revisando cómo funciona el capitalismo, qué decía Marx, cómo se fue desarrollando. Y la tercera opción va a ser el México prehispánico. Entonces lo vamos a someter a votación y va a ser quién gana. Me pregunta Berenice, ¿por qué los católicos sí tienen imágenes? ¿Es pecado? No, únicamente es cosmovisión de cada una de las personas. Nada es bueno ni malo, únicamente son pensamientos diferentes. Dice Mario, muy actual e interesante tema. Palestina e Israel, dice yo vivo en Marruecos, conozco a muchos musulmanes y no donan. Realmente no es una regla, hay muchas personas que sí, sobre todo donde son más religiosos, en la parte de Arabia Saudita, ahí tienden a ser mucho más religiosos. Me pone Mar, México prehispánico, muy bien, historia de Roma, ese va a ser un tema fascinante que lo vamos a estar viendo. Entonces, les agradezco enormemente su tiempo y vamos a estar sometiendo a votación la siguiente plática. Recuerden que nos estamos conectando los días lunes entre 8 y media. A veces se me hace un poquito tarde, a veces sí me puedo conectar a tiempo. Yo les agradezco enormemente su tiempo y que tengan una muy bonita noche. Hasta pronto.